Hola a todos, bienvenidos a este espacio web que, como sabéis, la Fundación ALPE nos ofrece muy especialmente a los jóvenes hoy que estáis pasando por la operación de elongación para tratar desde la perspectiva psicológica pues todas las habilidades que necesitáis para afrontar todo este proceso de la elongación y recordar que podéis participar mediante el chat que tenéis, porque vuestras preguntas realmente harán más ameno y dirigirán también nuestra exposición. Para los que no me conozcáis, soy Palma González, doctora en Psicología y colaboro con la Fundación ALPE desde la plataforma INSIQUE para dar la asistencia psicológica a todas aquellas personas y miembros que lo solicitéis. Hoy cuento con la colaboración de Lía Silva, que es psicóloga y también ha pasado, como vosotros, por la operación de elongación. Ella es miembro de la Asociación Ando de Portugal. Hola, Lía, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Gracias una vez más por la invitación para co-presentar ese webinar. Saludo a todos que nos están viendo. Bien, en nuestra exposición vamos a partir inicialmente del modelo que os planteábamos días atrás, del modelo biopsicosocial de la Organización Mundial de la Salud, que, como recordáis, identifican que la salud y el bienestar no solamente es que físicamente no tengamos dolores y no tengamos enfermedad, sino que además psicológicamente estemos bien y socialmente integrados. El abordaje de la elongación, de la operación de elongación, va a incidir en los factores biológicos, pero recordar que hoy no trataremos de la condición y el orgullo de tener mi condición y también la lucha contra el estigma social. El héroe entra en una aventura y tiene que afrontar desafíos, hacer sacrificios, superar obstáculos y adversidades que van a ponerlo a prueba y hacer con que dude de sus capacidades. El héroe siente miedo por lo desconocido y hay momentos en que puede perder el ánimo. Pero a lo largo del camino el héroe encuentra otros viajeros que lo animan a seguir, aliados que con sus conocimientos y experiencia le entrenan, le dan herramientas, equipos y consejos que le permitirán seguir adelante en su viaje. El héroe descubre nuevas fuerzas, superpoderes y sale transformado. Hoy utilizamos aquí esta metáfora de la viaje del héroe en el webinar porque nos parece que describe muy bien la viaje que los jóvenes que pasan por la elongación hacen. Un proceso muy desafiante, pero al final transformador también. Gracias, Lía. Como veis, chicos, Lía os ha identificado como héroes y vamos a abordar vuestro viaje. La resiliencia es el concepto psicológico que define este viaje del héroe que os ha dicho Lía. Es una capacidad que tenemos las personas para, después de tener situaciones muy difíciles, volver a la situación inicial. En este dibujo, por ejemplo, representa una analogía con una tabla de madera en la cual, si le ponemos una carga pesada encima, la madera se curva. Si quitamos esa carga, la madera vuelve otra vez a su estructura inicial. Así somos nosotros, las personas. Y como en el viaje del héroe, no solamente ante una adversidad salimos triunfantes, sino que aprendemos a conocernos en el camino, que va a ser mucho más importante. En este proceso, la motivación va a ser algo fundamental para las distintas etapas del proceso de la elongación, como muy bien sabéis. La motivación puede ser algo que me sale a mí de dentro, que es algo que yo quiero porque no hace falta que nadie me diga, o hay motivación porque el entorno me ayuda y me anima a conseguir algo. ¿Os habéis pensado por qué hay personas que se ponen un objetivo y son capaces de ir y conseguirlo? Porque tienen motivación de logro, de conseguir las cosas, porque utilizan metas que les ayudan en el proceso. Si yo tengo la elongación, me voy a hacer la operación, yo tengo que tener objetivos relacionados con el resultado final. Es decir, mi objetivo puede ser, quiero tener autonomía. Puede ser también metas en las que yo vaya disfrutando los avances que voy consiguiendo.
Oye, por ejemplo, me decía en un momento dado que cuando antes de operarse, abría el cajón y nunca llegaba a ver los cubiertos que había en la parte primera, siempre veía los cubiertos que había al fondo. Y cuando él fue capaz de ver los cubiertos que ya había en el cajón, en la parte de arriba, le dio una gran satisfacción. Hay que disfrutar de estos avances. Hay metas relacionadas con la posibilidad de elegir. Vosotros sabéis que vuestros padres, el médico, os han planteado la operación dejándoos a vosotros que eligierais. Desde esa postura, de forma intrínseca, habéis sentido por dentro que vosotros teníais la libertad de elegirlo. También hay temas relacionados con la autoestima, es decir, el que yo me siento bien. Por ejemplo, cuando estáis haciendo las curas y ya sois capaces de hacerlos vosotros solos, es esa sensación de soy competente, soy capaz de hacerlo solo. Y por supuesto, esa sensación de poder ir solo al cuarto de baño sin necesidad de que me acompañen. Todo esto son motivaciones que me ayudan a la meta final porque a mí me satisfacen intrínsecamente. Pero también encontramos que hay motivaciones desde fuera. Pues metas sociales significa que mi entorno me reconoce como un ejemplo. Es que yo soy un héroe en este proceso. Estoy afrontando multitud de dificultades que, ayudándome a superarlas, aprendo a conocerme. Y también el reconocimiento, por supuesto, de mis compañeros que alucinan con la capacidad y el valor que tengo. Como metas externas también, que me ayudan desde fuera, llamamos reforzadores positivos a ese premio que podéis haber negociado con vuestros padres de conseguir ir a una final especial en el fútbol o poder tener un iPad donde yo pueda gestionar las películas que quiera ver o los mensajes del colegio que me puedan pasar mis compañeros. Pero también tener en cuenta que hay reforzadores negativos y es cuando mis padres, en la supervisión que hacen de las cosas que yo tengo que ir haciendo de mi propia autonomía y ven que no lo cumplo, pues me pueden decir, pues ahora no vas a poder utilizar el iPad si no haces los ejercicios que tienes que hacer, por ejemplo, en la piscina. La motivación me ayuda y es paralela a un proceso de autorregulación. Autorregulación significa que yo gestiono todo el parte del proceso de la recuperación que estoy haciendo. Entonces, aquí es muy importante que sepáis que según la meta que escojáis, conseguir el objetivo va a ser más natural o no. Es decir, si cogéis una meta que no es realista, como por ejemplo yo me opero de la elongación para no tener la condición de displasia ósea, ahí lógicamente nunca vais a conseguir el objetivo. Es decir, que en el proceso vais a desfallecer porque no vais a tener las energías, porque vais a ir viendo que la meta no es alcanzable. Sin embargo, si vuestra meta es coherente con la realidad, por ejemplo, ganar autonomía, vais a estar permanentemente involucrados en el proceso, revisando lo que se puede hacer y pidiendo ayuda. El dolor es como la palabra trágica, la palabra que desgraciadamente habéis sufrido con mucha intensidad, pero tenemos que ser conscientes que en el proceso de la elongación va a conllevar mucho dolor. Este dolor, vamos a diferenciar entre un dolor agudo y un dolor moderado. El dolor agudo siempre se combatirá con analgésicos, pero es que la percepción del dolor va a depender también de cómo yo esté emocionalmente. Si estoy con miedo, con ansiedad, muy preocupado, voy a estar más pendiente del dolor y lo voy a notar más. Sin embargo, si tengo una actitud positiva, sabiendo que voy a tener dolor y teniendo energías para afrontarlo, voy a sentir cómo tengo mecanismos para combatirlo y me voy a sentir eficaz en ello. Mi edad también va a influir, cuanto más edad tenga será mejor en este autocontrol y también la respuesta de mis seres queridos, porque si ellos se aturden y sufren con mi proceso, significa que no confían en mí y yo tengo que conseguir que confíen en mí. Así pues, también las expectativas y cómo yo comprenda el proceso del dolor va a ser importante. Tengo que buscar que el entorno médico y que mis familiares atiendan a mis quejas en caso de que las haya.
Desde el punto de vista psicológico, por supuesto, vamos a abordar sobre todo las intervenciones no farmacológicas, que estas no van a quitar el dolor, lo que van a hacer es modificar los factores que están influyendo en que el dolor vaya aumentando, de forma que van a hacer que los sistemas sensoriales puedan bloquear determinadas señales del dolor y que haya sistemas internos inhibidores del dolor. Estas intervenciones no farmacológicas van a estar nutriendo permanentemente la motivación, es decir, que van a ser dos cosas fundamentales y vitales en todo el proceso. Os pongo de forma esquemática para que veáis las distintas intervenciones no farmacológicas. Desde el modelo cognitivo-conductual vamos a ver distintas intervenciones que lo que nos van a ayudar es en manejar la ansiedad. Si la ansiedad baja, el dolor se contiene, no es que el dolor desaparezca. La distracción me sirve. La reformulación cognitiva, que es cuando yo soy capaz de reinterpretar lo que me está pasando. Distintos tipos de relajación, relajación progresiva, autogénica, visualización, que también es una forma de relajación, y la respiración diafragmática, que iremos viendo alguna de ellas. Las estrategias físicas lo que van a hacer es darnos una sensación de bienestar, porque nos van a permitir sentirnos competentes al controlar el dolor. Ahí vamos a utilizar el nivel de actividad. Yo tengo que saber que desde que salgo del hospital, yo tengo que favorecer tener un nivel de actividad periódica que vaya permitiendo tonificar mis músculos, porque no solamente tengo los músculos de las piernas o los brazos, tengo mi espalda, tengo mi cuello, y esto me va a ayudar a tonificarlos y a eliminar toxinas. Luego, técnicas de frío y calor, el contacto físico, esos masajes que tanto por el efecto físico como por el afecto son positivos, la acupuntura, la estimulación eléctrica nerviosa que fundamentalmente la haría el fisio, y luego tener un sueño relajado y que me permita restituir mis constantes vitales. Encontramos también metodologías de hipnosis que son basadas en la concentración y en la sugestión, y técnicas de refuerzos de apoyo, que va a ser aquellos que estén relacionados con cómo comunico yo las cosas que me preocupan o las cosas que quiero, cómo me reafirmo en lo que estoy haciendo, comunicar las necesidades. Lía, perdona, si tienes abierto algo en tu ordenador, intenta cerrarlo porque si no reverbera el sonido, sale doblado. No lo tengo, Paloma, no lo tengo. Bien, gracias. Dentro de estas técnicas de apoyo también va a estar la información que yo busque y la supervisión que mis padres ejerzan sobre mí. Y finalmente, como no, el afecto, que es algo imprescindible no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos buenos. La relajación, como os decía, es muy importante porque físicamente va a rebajar mis constantes vitales y psicológicamente va a ayudar a que yo procese las experiencias duras que estoy pasando, y me ayuda también a que disminuya mi percepción del dolor. Tener en cuenta que el estrés produce cortisol, que es una hormona que influye muy negativamente en el organismo en grandes cantidades y, cómo no, en la formación, disminuye la posibilidad de la formación ósea. La red de apoyo... ¿Lía? Una de las intervenciones no farmacológicas también, Paloma, como decías, es la red de apoyo, que es fundamental para apoyar al joven y a su familia. Saber que hay una red de personas que están disponibles, que tienen la capacidad de dar respuestas eficaces a nuestras necesidades, puede reducir el estrés que esté asociado a ese proceso, que es un proceso largo, arduo, desafiante, exigente física y emocionalmente. Entonces, ¿quién serán nuestros aliados, vuestros aliados en esta jornada, en este viaje? Sin duda, el equipo médico que monitoriza y acompaña de cierto todo el proceso del punto de vista clínico. Los amigos, los familiares que permiten apoyar emocionalmente y dar estabilidad emocional. Una de las piezas importantes en esa red es también el fisioterapeuta,
la persona que acompañará la recuperación física del joven. El psicólogo puede apoyar equipando también las familias y el joven con herramientas que favorecen el proceso y favorecen su bienestar. La escuela también tiene un papel importante porque debe favorecer la integración del niño y facilitar su suceso académico durante el proceso a lo largo de las diferentes etapas. La comunidad religiosa, para quien esa sea una fuente de consuelo y apoyo. Otras personas, claro, que han pasado por la experiencia de la elongación, pueden ayudar a normalizar la experiencia de cada uno, a compartir soluciones, estrategias que encontraron para afrontar diferentes desafíos y también asociaciones como la Fundación ALPE e Ando Portugal que pueden facilitar el contacto entre familias que estén pasando por ese proceso y facilitar el contacto con otras fuentes de apoyo también. Sí, recordar todos que las redes de apoyo en todos los estudios de investigación aparece como uno de los factores protectores más importantes en las situaciones difíciles. Pero red de apoyo no es todo estas posibilidades que tenemos de recurrir a distintas fuentes, sino la red de apoyos que yo considero que tengo. Es decir, que es muy importante que hagáis una reflexión de en quién me puedo apoyar y ver por qué en el resto de las cosas que le ha dicho no sentís que lo tenéis y en todo caso animaros a que lo busquéis. En la red de apoyo, claro, los padres son una fuente de fortaleza y un modelo a seguir. El apoyo emocional de los padres es fundamental para el joven. Son ellos su mayor fuente de confianza, seguridad y la más reconfortante. Y la estabilidad emocional de los jóvenes también depende estabilidad emocional de sus padres. Sabemos que la intervención puede ser un proceso potencialmente estresante y que con todos los desafíos que tiene, los padres pueden sentirse desgastados física y emocionalmente por tener que asistir a sus hijos en tantos aspectos diferentes. Y les resultará más difícil ayudar a sus hijos si se sienten cansados, preocupados y ansiosos. Por eso es importante que los padres tomen tiempo para cuidarse, tomen tiempo también para procesar sus propios sentimientos, hablando con personas de confianza, compartiendo sus preocupaciones y mantener un diálogo actualizado con los médicos es muy importante, porque cuando los padres tienen confianza y hay abertura en el contacto con los médicos, pueden pasar esa tranquilidad y seguridad a sus hijos también. Bien, como intervención no farmacológica os comenté antes que estaba el sueño restaurador. Es importante que sepamos que físicamente va a estabilizar mis constantes vitales, mi respiración, mi latido cardíaco, voy a tener una secreción de la hormona de crecimiento y voy a tener un proceso de restauración o mantenimiento neuronal. Y psicológicamente voy a, en el proceso de sueño, cuando yo elaboro esos sueños vívidos, voy a ir asimilando la información de las cosas que me están pasando y voy a integrar las experiencias no de forma traumática, sino de forma experiencial. Como veis, el sueño está muy relacionado con la relajación, porque la relajación realmente es el estado alfa del cerebro que es previo a la conciliación del sueño. Tenemos que intentar reconocer que en el ciclo de las 24 horas mi organismo va a identificar que en las horas de no luz es cuando va a tener la disposición de conciliar el sueño. Pero yo tengo que tener una conducta que lo favorezca, es decir, no tendré que beber Coca-Cola antes de dormir, ni ver películas de miedo ni muy excitadas, ni estar en situaciones de mucha tensión antes de irme a dormir. El ambiente, es decir, cómo está mi habitación, la temperatura que hay, si hay mucha luz o no, si está oxigenada la habitación, es importante. Y luego, cómo no, aceptar que por mi patrón de sueño, si era una persona que dormía mucho, probablemente ahora duerma un poco menos porque
mi estado fisiológico con la intervención me lo ha alterado, el que no pueda moverme de forma fácil en la cama, va a impedir esta necesidad, pero finalmente, si yo soy capaz de controlar mi conducta, el ambiente y mi organismo, va a ser más fácil. Los presentamos hoy la cronografía del proceso para vos dar un panorama de cuáles son las etapas transversales en un proceso de elongación. El camino del joven y de la familia hasta la operación empieza siempre con la discusión médico sobre cuáles son las opciones de tratamiento que existen para cada caso específico. Y esa fase llevará el tiempo que fuera necesario para evaluar las motivaciones del joven para hacer la elongación, asegurar que él y su familia tienen expectativas realistas cuanto a lo que la elongación permite alcanzar y para evaluar su preparación para este proceso, que es, como decíamos, largo, arduo y desafiante, no solo del punto de vista físico, pero también emocional. Y entonces dar la oportunidad al joven y a su familia de decidir si esa es la mejor opción y si desean avanzar. Durante el proceso de elongación existen 5 etapas. La operación, en la cual se colocan los fijadores, la hospitalización, necesaria para que el organismo recupere de la cirugía y durante la cual se empiezan a hacer los primeros ajustes en los fijadores, la elongación, en que los huesos son gradualmente elongados hasta que se alcancen los centímetros previstos, la calcificación, en que el nuevo tejido óseo necesita fortalecerse y por eso necesita de la estructura aún de los fijadores, y por fin la etapa de quitar los fijadores. Lo más importante que se sepa es que existe un gran grado de variabilidad en los procesos de elongación. Por eso no es posible padronizar todo lo que va a ocurrir en cada fase. Cada caso es único y singular. Bien, pues después de esta introducción donde Lía nos ha explicado perfectamente las distintas etapas, pasamos a la operación, es decir, cuando paso a quirófano. Cuando paso a quirófano, mi motivación interna tiene que ser reconocer que ha sido mi elección, ahí me estoy reafirmando. Y como motivación extrínseca, lo que el entorno me favorece es reconocer que estoy teniendo una conducta muy valiente y que voy a conseguir ese premio que quiero. Si me han dicho que voy a ir a la final de fútbol del equipo que a mí me gusta, pues ahí lo tengo que tener bien presente. Cuando estoy en quirófano, es bueno que tenga técnicas de relajación para que mi organismo esté más favorable a la intervención. Entonces, como relajación, os propongo el que con los ojos cerrados os imagináis ese paisaje que os gusta, que os encanta, que lo veis en verano, que lo habéis visto alguna vez o que incluso es el paisaje ideal que os gustaría tener. Os sentís a gusto viéndolo con los ojos cerrados. Y entonces, en esa situación empezáis a mirar qué colores hay en el paisaje que a mí me gusta, si veo algo de movimiento por el viento o porque puede haber animales, si hay plantas, qué temperatura intuyo que pueda haber. Esta situación de visualización lo que favorece es un estado de meditación en mi mente que favorece la secreción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está presente en los momentos reforzadores. Entonces yo también tengo que favorecer que mi mente esté preparada para disfrutar de las pequeñas cosas que vaya identificando que merecen la pena. Pasamos a la hospitalización, es decir, ese tiempo que estoy en el hospital donde me van a ir marcando una serie de pautas y se va a confirmar cómo está yendo el proceso. Aquí tengo que ser realista, va a haber un dolor agudo. Dolor agudo es ese dolor insufrible, ¿de acuerdo? Ese dolor insufrible no hay que tratarlo, hay que evitarlo y se evita con fármacos. Esto es muy importante
Por eso, cuando tengáis ese dolor que no podéis soportar, tenéis que transmitírselo a vuestros padres, a la enfermera, al médico. Porque si vosotros estáis mejor, vais a tener una disposición mejor para recuperaros. Y además el dolor no se va a cronificar. El que no tengáis un dolor agudo va a hacer que esta respuesta endocrina con el cortisol que os decía antes no se provoque. Y luego además os va a permitir estar más tolerantes ante la llegada de la enfermera, que os manipule la parte operada, etcétera. Como motivación intrínseca, es decir, lo que a mí me sale de dentro para aceptar la situación, está el ser capaz de comunicar tanto al equipo médico como a mis padres las dudas que pueda tener. Os podéis quedar sorprendidos de estar justo al despertaros y decir, ¿y por qué no me duele? ¿Me puedo mover? Pues todo esto hay que preguntarlo. Si vosotros tenéis instrucciones claras de lo que tenéis que hacer en el hospital y luego en casa, vais a gestionar vosotros la situación. Es decir, es bueno que consigáis información. ¿Qué puedo hacer para favorecer el proceso? Eso os da autodirección en la situación. Y como motivación extrínseca, desde fuera, ¿qué es lo que hacen mis padres, mi entorno? Bueno, pues solamente el que mis padres estén conmigo en el hospital a mí me hacen sentir bien. El que yo pueda hablar con mis amigos de cómo lo estoy pasando yo y ellos me digan que cómo lo están pasando, por ejemplo, se lo tengo que contar a Maya porque a mí me ha pasado lo mismo. Ahí lo que estoy haciendo es reafirmando mi experiencia comparándola con la de la otra persona. El sentir que por fin tengo ese premio que yo quería. O el reconocer que en el hospital estoy mejor que en casa, porque mamá no tiene que estar ocupándose de toda la logística mía, mi padre no tiene que estar yendo o haciendo la comida. O sea que también tenemos que saber reconocer y buscar el que el entorno sea un entorno positivo. Pues que el entorno hospitalario puede hacer con que cualquier persona se sienta ansiosa, pues que es un entorno que no es familiar. Y para acomodar estas reacciones que son naturales para cualquier persona, lo ideal sería que el joven y su familia pudieran visitar la enfermería previamente, conocer las personas que ahí trabajan y aquellos que van a apoyarlo directamente. Esa preparación puede ayudar a que el joven y familia se sientan más tranquilos durante también la estancia en el hospital. El miedo y la ansiedad por la separación de sus padres, familia o de haber de pasar por dolor, tener experiencias dolorosas, son normales para cualquier niño o joven que tiene que pasar por una u otra razón algún tiempo en el hospital. Para mí, eso fue sobre todo lo que me ha costado más. En mi caso, yo me quedé en una enfermería de adultos y mi madre, aunque pudiera estar conmigo todos los días, no podía pasar la noche. Y la verdad es que como no teníamos coche y no vivíamos cerca del hospital, mi madre tenía que dejarme Macedo para volver a casa y llegar más tarde en el día siguiente a visitarme. A propósito de eso, es importante decir que esa proximidad es deseable tanto por los niños como por los padres. Eso es muy importante. Para mí también en la hospitalización, ver por la primera vez los fijadores tuve mucho impacto en mí. Me recuerdo bien de sentir una mezcla de temor, de miedo, de curiosidad. Me recuerdo de levantar la sábana un poco a los pocos y la primera vez que vi mis fijadores, eso tuvo impacto en mí. Moverme por la primera vez también fue atemorizante. Algunos días después de la operación, los médicos me pusieron de pie con un andador y yo me sentía muy insegura, con miedo de caer y de no tener fuerza suficiente en mis piernas y no creía creer que estuvieran pidiendo tal cosa, que yo caminase cuando yo me sentía tan frágil. Pero la verdad es que conseguí. La verdad es que conseguí. El médico me pidió que me enfocase en cada movimiento que tendría que hacer y conseguí. Esas son experiencias personales y cada niño reaccionará de forma diferente, de su propia
forma. Pero lo importante es saber que las reacciones de miedo, de ansiedad, preocupación, son reacciones muy naturales y además que la estancia en el hospital puede ser más cómoda y menos atemorizante. Hay formas de tornarla más cómoda. Bien, Lía, efectivamente lo que tenemos que combatir es el miedo del joven ante la visualización de los fijadores, ante la situación de incertidumbre. Por eso es tan importante el preparar bien la operación, donde los chicos puedan ver fotografías de cómo es un fijador, que le expliquen bien las cosas. Ahí el miedo se diluye. Eso es, eso es. Entonces, para mí también la diferencia es que mi operación fue a 15 años atrás. Hoy en día podemos mirar en la internet muchas imágenes, pero en esa altura yo no conocía a ninguém y nunca había visto los fijadores. A su vez, por los padres, natural que se sientan angustiados en las primeras veces que ven a su hijo en la cama del hospital, preocupados cuando su hijo tiene dolor. Es difícil para cualquier padre ver su hijo pasando por dolor y que también se sientan impotentes para aliviarlo. En esa situación en que pueden ocurrir sentimientos tan intensos que los padres sientan que hay una pérdida de control, lo importante es que los padres sepan que mientras el personal médico son las personas, claro, más habilitadas para apoyar vuestro hijo en esa fase del punto de vista médico, los padres son los expertos en sus hijos. Los padres lo que saben, los padres saben escuchar a sus hijos, sus preocupaciones y saben crear un espacio de aceptación incondicional y de confianza para que haya confianza para expresar todas las inquietudes que el joven tenga. Los padres son las personas que mejor conocen a sus hijos y a sus reacciones y por eso saben lo que les tranquiliza. Ayudarles a pensar juntos en qué pueden hacer, transmíteles también seguridad y procurar soluciones para sus preocupaciones y quejas ayudará a que se sientan más tranquilos y también con más agencia en ese proceso y en esa fase. Por lo tanto, los padres deben alentar al joven a comunicar también, a ser él que hace sus propias preguntas a los médicos y que les informa de sus necesidades. Los padres pueden también crear un ambiente más hogareño y familiar, llevar fotografías, objetos que transmitan ese sentimiento de seguridad y que sean reconfortantes para los jóvenes. Los padres pueden promover las visitas de la familia y de los amigos, ver rostros familiares, ver caras familiares tras siempre un consolo, y la hora de la visita para mí era la que me traía más alegría. Y por fin promover actividades distractoras. Eso fue muy importante para mí porque había días y horas que eran muy monótonas y entonces esas actividades distractoras son importantes para manejar la ansiedad, como hablabas antes, Paloma, pero también para ayudar al joven a sentirse estimulado y con vitalidad. Bien, vamos entonces a abordar esas intervenciones no farmacológicas que Lía os estaba comentando. Vamos a empezar por la relajación autogénica, donde aquí lo que vamos a hacer es, con los ojos cerrados, y esto es bueno que vosotros jóvenes se lo pidáis a vuestros padres, que os lo vayan, vosotros con los ojos cerrados, vuestros padres os vayan guiando para ir repasando los distintos grupos musculares del cuerpo, empezando por la cabeza y bajando desde el cuello hacia los pies. De forma que voy a ir reconociendo la sensación que tengo en cada grupo muscular, permitiéndome observar si noto alguna sensación de temperatura, el contacto con el aire, el contacto con la sábana en mi cuerpo, si tengo alguna sensación en la parte de la intervención, y si aparece alguna sensación la atenderé de forma ecuánime,
sabiendo que las sensaciones nunca son permanentes, sino que van cambiando. Entonces, de esta forma, continuaré con los ojos cerrados, confirmaré que mis globos oculares estén ligeramente elevados hacia mis cejas, porque como os decía antes, esa posición del globo ocular lo que favorece es estar en el estado alfa, que es un estado de relajación, y luego finalmente lo que haré será visualizar el paisaje que yo elegí como mi paisaje ideal para identificar qué colores veo, si hay movimiento, etcétera. Vamos a adentrarnos ya en la fase de la elongación, es decir, cuando mi hueso va a ir creciendo por 1 milímetro aproximadamente al día. En esta etapa, el dolor es algo que es fundamental tenerlo aceptado y tengo que saber cómo gestionarlo. Desde el abordaje psicológico, tenemos que ser conscientes que es que la actitud que yo como padre tenga va a ser fundamental para mi hijo, porque si yo me pongo a llorar cuando estoy viendo que le están manipulando la parte operada a mi hijo lógicamente se va a dejar arrastrar por la empatía que tengo yo con mis padres. Entonces es muy importante el estar preparados los padres para abordar también todos los procesos y en especialmente el de la elongación. El que yo dé una respuesta de ansiedad a mis hijos va a hacer que mis hijos piensen que esto es más preocupante de lo que yo pensaba, a ver si no ha salido tan bien como yo creía, es decir, son pensamientos desadaptativos porque lo que hacen es preocuparme más que darme ánimos. Las curas son una parte muy importante del proceso y que será una rutina diaria que los jóvenes tendrán que hacer de asepsia y de inspecciones para evitar infecciones. Durante la estancia en el hospital, los médicos van a daros instrucciones sobre cómo deberán ser hechas las curas en casas y esos procedimientos deben ser seguidos. Entonces, lo que es importante es saber que hay señales de infección, que podáis reconocerlos y avisar a los médicos si hay cambios en el color, en el dolor, hinchazón. ¿Por qué es tan importante esa rutina diaria de asepsia? Porque las infecciones son una de las potenciales complicaciones y tendremos que hacer todo lo que está en nuestras manos para evitarlas. Para gestionar el dolor ayuda a hacer las curas acompañado por alguien. Es normal que tratar de las curas sea doloroso. Para mí al principio me costaba muchísimo hacer las curas y por eso esa rutina llevaba su tiempo, porque las heridas estaban aún muy sencillas. Yo hacía cada paso de la cura con mucho cuidado y despacio a causa del dolor. La verdad es que las heridas pasarán por varias fases de curación y con el pasar del tiempo, de acuerdo con mi experiencia personal, el dolor fue disminuyendo y esa rutina se tornó más fácil a lo largo del tiempo. Mi madre estaba siempre presente, principalmente en el principio, apoyándome, hablando conmigo, pasando los productos de que yo necesitaba, mientras que yo limpiaba las heridas. Pero me recuerdo también que ser yo hacer las curas me devolvía un sentimiento de control, porque era yo que mandaba en ese proceso. Yo llevaba el tiempo que fuera necesario. Yo, para dar el próximo paso, aguantar el dolor, respirar, pasar al próximo, pero también porque ser yo a tomar cuenta de esa tarea tan importante me hacía sentir competente, y el cuidado con que yo hacía las curas y el conocimiento que gané me hacía sentir una experta con mucha competencia en esa tarea. Vamos a escuchar ahora a Marta, que además está en línea, o sea que si nos quieres comentar algo, nos lo comentas. Vamos a saber su experiencia personal. Hola, me llamo Marta, tengo 13 años. A los 10 años me hice las tibias, a los 12 húmeros y después del verano me haré fémures. Aunque estos duros tienen la gran recompensa de que tus piernas y brazos quedan fenomenal. Yo quiero decir a todos los que se hagan la elongación que hay que ser positivos y fuertes, y os doy un consejo.
Para mí lo peor son las curas, pero ese es el momento en el que junto con mi madre inventamos canciones. Yo la grabo mientras ella me cura y es muy divertido. También alguna vez mi padre nos ayuda y entonces la liamos y acabamos cantando todos. Así que os recomiendo que cuando llegue ese momento hagáis lo mismo, que yo sí pasa rápido. Y otra cosa, nosotros siempre decimos que cuando entra el quirófano el avión despega y cada vez que hago un centímetro de elongación nos imaginamos que el avión ha llegado a un país y para celebrarlo este día cenamos la comida típica de este país. Muchos besos y chicos, hay que ser fuertes. Muy bien, Marta, ¿ves? Tú has hecho una reformulación cognitiva, has utilizado la distracción y las intervenciones que tenemos que utilizar en los momentos en los que estoy en situación de riesgo en que el dolor pueda aparecer o pueda ir incrementando. Entonces, esa motivación intrínseca, la que me sale de dentro, el mañana empieza hoy. Yo no puedo pensar que mañana voy a estar mejor si hoy no me esfuerzo en hacer mis curas, en ponerme de pie, en flexionar mi extremidad. Entonces, cuando yo digo el mañana empieza hoy, lo que estoy haciendo es una reafirmación. Tengo que saber valorar las conquistas y los pequeños esfuerzos. Cuando Lía decía, yo manejaba mis curas y veía que era competente. Ahí es una reformulación positiva. En vez de qué horror, que esto hay que hacerlo, es yo soy capaz de hacerlo. Como motivación extrínseca en esta etapa de la elongación, por supuesto, el contacto social, el afecto es fundamental, el que mis amigos vean mi heroicidad. Yo tengo en este viaje del héroe, tengo que recibir el reflejo de mi gente querida donde esté reconociendo el valor que estoy teniendo. Sin mi familia esto no sería posible. Esto es lo que todos habéis dicho en cada una de vuestras intervenciones. Y luego en el colegio, cuando empezáis a ir al colegio, esas rutinas os va a favorecer el tener unos hábitos que hagan que físicamente empecéis a estar otra vez en movimiento. Cuando yo hago una reformulación cognitiva como cuando por el dolor yo ya no puedo más, no puedo ponerme en pie, tengo que pensar, puedo hacerlo. Esto me lo dijo Maya, es una reformulación cognitiva maravillosa. O, por ejemplo, si quieres hacer tu vida normal, no puedes dejar pasar los días. Vive la vida. Ahí es donde tenemos que basarnos. No quiero depender de nadie. Esta autonomía es una motivación intrínseca que para mí es importante. Vive el presente y disfruta del momento. Esto es Oyer. Oyer reconoce que si piensas que está muy lejos, él estaría bien, no vas a disfrutar del momento y lo único que vas a hacer es sufrir más. Así pues, vamos a reconocer que el dolor lo contenemos y lo guiamos con la motivación, pero también con un sueño restaurador, con una comida acorde con mis necesidades y teniendo un nivel de actividad. Yo tendré que estar permanentemente ejercitando aquellos movimientos que mi terapeuta me esté indicando. Y aquí tenemos a Maya otra vez que nos va a contar. Para calmar el dolor yo tenía distintos métodos. Por ejemplo, en el día a día, entre semana, a la mañana iba al instituto y después oía música, chateaba con los amigos, me hacían visitas, luego también algunos masajes en los pies. Luego por la noche era lo peor porque tienes menos cosas para hacer y menos distracciones, pero a mí me solían hacer masajes de los pies con aceite hipérico. Luego también el cambiar de postura viene bien. Luego en el fin de semana, aparte de hacer lo que hacía entre semana, también quedaba con mis amigos y al estar con ellos y hablar y así, pues me hacía distraerme y no darme cuenta de lo que me dolía en realidad. Gracias, Maya, eres estupenda. Tú has sabido identificar cómo durante el día, que estoy más distraída,
tengo menos percepción del dolor. Y sin embargo, en la noche, que está todo oscuro, que no se oye nada, cualquier cosa que yo note en mi cuerpo lo voy a magnificar, y utilizas la distracción, el apoyo, el movimiento. Es decir, que no solamente tenemos que recurrir a distintas técnicas, sino saber que en la noche va a ser distinto al día. Y ahora os presento a Nagore, que también está con nosotros para contarnos su experiencia. Me llamo Nagore y tengo 15 años. En octubre de 2013 me operé de las piernas y ahora estoy con los dos brazos. Antes de operarme no pensaba en muchas cosas, pero a raíz de la operación me di cuenta que los tendones y los músculos son muy importantes, porque al final ellos sufren mucho más que el hueso, porque el hueso está cortado, pero ellos no. También me he dado cuenta que la familia y los amigos son muy importantes, porque te tienen, y eso te hace que el dolor se te haga ameno. Maravilloso, Nagore. Esto es el viaje del héroe, ver cómo en el proceso sabes diferenciar las cosas importantes, tanto para tu recuperación como para tu afecto. Es estupendo. La familia y los amigos es importante, sin olvidar que todo el trabajo de movimiento, de estiramientos de los músculos son fundamentales. Eso todo nos lleva a la necesidad de la interdependencia y no de la dependencia que el joven tiene que tener con la familia y que la familia tiene que tener con el joven. A mí me parece que para promover la autonomía durante la fase de elongación existen estos tres actores principales: familia, joven y fisioterapeuta. Después de la operación y cuando vuelve a casa, la capacidad del joven de desenvolver autónomamente está claro reducida y estará dependiente del apoyo de la asistencia de sus padres para las tareas de la vida diaria. Pero la familia sabe y reconoce que es necesario estimular el movimiento y que la recuperación física es lo más importante. Y entonces apoya el joven en el sentido de él gradualmente moverse de forma más autónoma. Al valorar sus esfuerzos y su perseverancia, los padres están a reconocer que sí, hay situaciones difíciles y desafiantes, pero más importante de que los resultados, que pueden llevar tiempo a llegar o que pueden ser más lentos de lo que el joven desearía, con su esfuerzo, el joven está a demostrar una capacidad increíble de persistir. Entonces, dar oportunidades al niño de ver que sus esfuerzos hacen la diferencia es demostrarle que tiene una capacidad de ser agente en ese proceso, de tener control. Los padres incluso pueden alentar a sus hijos a registrar sus progresos en un diario, por ejemplo, y eso puede ayudar al niño a observar sus avances, sus conquistas y sobre todo a reconocer el papel que él tuvo para ultrapasar los desafíos que encontró. Por otro lado, tenemos el fisioterapeuta, que es otra parte muy importante en este proceso, en dirección a una mayor autonomía, a través de su relación de confianza, relación que va a establecer con el joven, al explicarle los objetivos de los ejercicios, y a medida que estos muestran al joven que le permiten gradualmente ganar más movilidad y que la importancia del trabajo no es solo en las sesiones con el fisioterapeuta, pero también en casa, eso ayuda al joven a percibir que alcanzar autonomía depende también de sí. Y eso es importante porque le da orgullo, se siente competente y incrementa la probabilidad que persista. Hablábamos entonces de la figura importante que es el fisioterapeuta. Los principales objetivos de su acompañamiento serán mantener la amplitud del movimiento de las articulaciones, minimizar las contracturas y apoyar al joven, como describíamos, a moverse con más autonomía y confianza. Vamos a presentaros ahora a Carmen Barreal, que es fisioterapeuta y nos va a dar las claves para la recuperación.
El tratamiento de fisioterapia en el elongamiento óseo es muy importante. Normalmente, los niños que realizan el elongamiento óseo tienen miedo al tratamiento de fisioterapia por el dolor que producen al realizar diversos ejercicios tanto pasiva como activamente. Hay que tener en cuenta que este dolor es habitual, ya que normalmente el elongamiento óseo no va a la par con el aumento muscular y por lo tanto la musculatura está acortada. Y al realizar cualquier ejercicio tanto pasiva como activamente producirá dolor al niño. Es importante que estén capacitados a la hora de realizar los ejercicios y estén concentrados y pongan todo de sí para poder realizar el tratamiento, y así ese miedo se irá quitando poco a poco cuando ellos vean que en realidad todos los ejercicios que se realizan en el tratamiento son beneficiosos para su calidad de vida el día de mañana. Gracias, Carmen. Habéis visto, ha sido clara. Va a haber dolor. Vosotros lo tenéis que gestionar sabiendo que es fundamental el que no dejéis de hacer los ejercicios. Nuevamente vamos a hablar del sueño, porque el sueño el que vosotros estéis descansados va a remitir la sensibilidad